La historia que les traigo hoy es capaz una de las más importantes en este canal, y en el peor de los casos, una que podría servirte y salvarte la vida si todo se viene abajo. La imagen que muchos tienen del colapso de una ciudad está moldeada por ficciones cinematográficas, explosiones, héroes improvisados, caos espectacular o hollywoodense. Sin embargo, la realidad del derrumbe urbano es infinitamente más silenciosa, más brutal y más desagradable. La historia de hoy fue originalmente rescatada de un foro en internet que ya no existe, en donde un hombre que sobrevivió al asedio de una ciudad durante el conflicto de los Balcanes compartió cómo hizo él y parte de su familia para sobrevivir. Según este hombre cuenta, cuando la estructura social se disuelve, lo que emerge no es una épica de supervivencia, sino un descenso directo a la crudeza absoluta de la condición humana. Él vivió un año entero atrapado en una ciudad sitiada, sin agua, sin electricidad, sin comida y, sobre todo, sin ley. Un escenario que, aunque ocurrió hace décadas, podría repetirse en cualquier punto del mundo moderno. Te dejo a continuación, lo que en mi opinión fueron algunos de los puntos importantes en este blog. Según el hombre, no hubo una gran señal que anunciara el principio del colapso, así como tampoco existió un sonido ni un evento concreto al que culpar. Un día la electricidad dejó de funcionar y el agua dejó de salir de los grifos. El combustible desapareció de un día para otro. Y con esos elementos básicos también se evaporaron la presencia del Estado, las instituciones y las fuerzas de seguridad. La ciudad en la que habitaba, con entre 50 y 60 mil residentes, quedó aislada del resto del mundo. La idea de estar preparado, o lo que sea que significa eso, demostró ser una fantasía. Los que tenían comida para 2 días se consideraban privilegiados. Los que poseían alguna herramienta defensiva, aunque fuera rudimentaria, tenían una oportunidad más. Para la gran mayoría, el derrumbe fue inmediato y absoluto, y no parecían tener muchas oportunidades de aguantar mucho. Como es de esperarse, en cuestión de horas, la economía convencional dejó de tener sentido. Los billetes no valían absolutamente nada. El oro apenas tenía un rol parcial. El nuevo sistema económico emergió de forma espontánea y volvió a lo más básico que puede haber, el trueque. Velas, encendedores, medicinas, baterías, munición, comida, e incluso objetos insignificantes adquirieron el valor de un tesoro. Según este hombre, si querías algo, tenías que tener algo que ofrecer. Mientras más útil o difícil de conseguir lo que tenías, más cosas podrías pedir por ello. En momentos de necesidad extrema, hubo intercambios que rozaron lo grotesco. La desesperación llevó a muchas personas a ofrecer aquello que jamás imaginaron usar como moneda de cambio. En este mundo, la moral se convirtió en un lujo y el instinto de supervivencia tomó el control. Dejo a su imaginación pensar qué clase de cosas podrían ser. La ciudad dejó de ser una unidad. Se rompió en pequeñas comunidades callejeras. En la calle del hombre, había unas 15 o 20 casas, y ese fragmento de territorio se convirtió en una especie de microestado que debía organizarse para no desaparecer. Se establecieron patrullas nocturnas, reglas internas y vigilancia constante. No por placer, sino porque la alternativa era caer bajo el control de bandas que comenzaron a operar sin freno. Salir solo era un suicidio. Desplazarse de día era exponerse a francotiradores distribuidos en edificios semiderruidos. La noche, paradójicamente, ofrecía el único margen de movimiento aceptable. Entre las ruinas los habitantes se desplazaban para buscar agua, leña, o algún objeto que pudiera intercambiarse. Él comenta que al principio los trueques se hacían dentro de estos microestados, pero a medida que pasaba el tiempo era necesario hacer trueques con otros grupos de sobrevivientes. Era aquí, según él, donde más peligrosa se ponía la situación y era muy fácil que las cosas salieran mal si tratabas con la gente equivocada. La comida fue el primer enemigo real. La mayoría terminó alimentándose de verduras improvisadas, panes de hierbas locales y, en los peores días, palomas o ratas. Cada comida era una conquista. Cada sorbo de agua debía ser administrada con cuidado y en la medida justa. El agua pluvial se convirtió en recurso central. Beber del río era una ruleta con bacterias que frecuentemente terminaba en muerte. Las enfermedades gastrointestinales mataron a más personas que las balas.
Él comenta que si es este el caso, que tengas siempre una manera de desinfectar lo que bebes y evitar a toda costa correr el riesgo a no ser que sea extremadamente requerido. En cuanto a la higiene, este dejó de ser solo una cuestión de comodidad. Para mi sorpresa, él expresa que muchas veces era el límite entre la vida y la muerte. Las infecciones menores como rasguños, heridas pequeñas, o cortes insignificantes se transformaban en amenazas fatales ante la falta de antibióticos o desinfectantes, y que este punto es mucho más importante de lo que parece. Dependiendo del tipo de clima en el que te encuentres, debes analizar la higiene general de tu cuerpo y entorno, dependiendo de si hace más calor o frío. Él comenta que solía llover bastante y esto era un arma de doble filo, ya que presentaba una manera más segura de conseguir agua, pero a la vez también representaba mayor riesgo de focos de bacterias o virus. Otro descubrimiento que se surgió más temprano que tarde es que, las posesiones se agotan, pero las habilidades perduran. Aquellos que sabían reparar algo, curar una herida, improvisar herramientas o fabricar aceite para lámparas, tenían más posibilidades de sobrevivir que quienes solo poseían objetos. En fin, habilidades prácticas. El protagonista, enfermero de profesión, pudo garantizar comida para su familia intercambiando conocimientos. Otros sobrevivieron gracias a su habilidad para arreglar calzado, reparar utensilios o gestionar estufas improvisadas. La supervivencia dejó de ser un escenario de fuerza bruta y se convirtió en un sistema de valor basado en saberes prácticos. Así que, en este punto recomienda aprender habilidades básicas y prácticas. Incluso comenta que era común hacer trueques con personas para que te enseñen a hacer algo en lugar de intercambiar bienes materiales o comida. En cuanto a la seguridad, lejos de las narrativas heroicas de Hollywood, la defensa de una vivienda era una tarea áspera y rudimentaria. Las casas se reforzaban con puertas arrancadas, trozos de metal, piedras, arena y cualquier objeto que pudiera ralentizar una entrada nocturna. Pedazos de muebles, escaleras viejas, basura acumulada, todo se convertía en barricada. Las casas más seguras, más bonitas y mejor protegidas fueron las primeras en ser atacadas. Eran faros que anunciaban abundancia. En cambio, quienes aparentaban pobreza, suciedad y desesperación pasaban desapercibidos. Con esto, lo que el hombre quería decir es que, ser invisible era una forma superior de protección. En este punto es cuando el hombre menciona lo que él cree es uno de los puntos más importantes, casi como una única regla absoluta. Nunca estar solo. Él lo resumía en 3 puntos claves. Las alianzas se volvieron sagradas. La familia era el único grupo fiable. Y, los amigos, solo se habían demostrado lealtad antes del caos. Grupos grandes parecían pandillas. Grupos solitarios eran objetivos fáciles. El número ideal era 2 o 3 personas, lo suficientemente pocos para pasar desapercibidos, lo suficientemente muchos para defenderse. Si estás solo o sola, todo es más difícil, así que, dentro de lo posible, aconseja no hacerlo. La siguiente frase del superviviente lo resume bastante bien: cuando un padre debe elegir entre salvar a su hijo o salvarte a ti, no hay decisión. Tú eres el sacrificio. La supervivencia transforma incluso la amistad en un acto condicionado por la sangre. Ya para finalizar, hice una lista recalcando los objetos realmente valiosos. Lejos de lo que muchos imaginarían, lo esencial no eran las armas o la comida, sino los elementos que garantizaban supervivencia a largo plazo, cosas como desinfectantes, jabón, medicamentos, sobre todo antibióticos, filtros o pastillas para purificar agua, velas, baterías, herramientas básicas, platos y vasos descartables. Los objetos desechables y los productos de higiene valían más que la plata y, muchas veces, más que el oro. Finalmente, cuando algunas personas en los comentarios le preguntaron qué haría si tuviera 3 meses para prepararse, su respuesta fue honesta y concisa. Se iría del país. Pero si no pudiera, dedicaría ese tiempo a almacenar comida, higiene, medicamentos y combustible, y todo lo anterior mencionado para 6 meses. Formaría una comunidad de familiares confiables, estudiaría primeros auxilios y aseguraría un refugio fuera de la ciudad. Según él, cuando una ciudad cae, nadie va a salvarte. Solo tú, tu familia o amigos de confianza, y lo que hayas aprendido antes del colapso. Con este video no quiero asustar a nadie ni mucho menos, pero sí capaz invitar a reflexionar de lo frágiles que son nuestras ciudades y nuestras rutinas. La modernidad da por sentado el agua, la luz, la comida, la seguridad y la estabilidad.
Sin embargo, basta un quiebre pequeño para demostrar que la distancia entre orden y barbarie puede medirse en horas. Mejor estar preparado a que algo pase y te encuentre desprevenido, ¿no? Como sea, hasta aquí el video de hoy, por favor suscríbete si te gusta el contenido y te invito a ver mis otros vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. Chao.